Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, aquí no me lo ponen en los titulares, pero también candidato presidencial para el 2024 por el Partido de Acción Democrática. Luis Eduardo, siempre un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz tarde, contentísimo de estar nuevamente con ustedes. Saludo para todos. Bueno, prácticamente a la carrera, pues estaba esta tarde en la conferencia para el diálogo, la paz y la convivencia que se celebró hasta hace unos minutos en Caracas. ¿Y por qué hasta hace unos minutos? Lo que vimos en cadena duró como hasta la 1:00 p.m, 1:30. Porque posteriormente a la actividad pública hubo un ciclo de reuniones entre distintos sectores de la vida nacional. Bueno, como sabes, Pedro, yo también soy vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Entonces era doble importante que estuvieras ahí. Sí, entonces teníamos agendado una serie de encuentros, algunos de ellos fueron con gobernadores, otros fueron con figuras importantísimas del mundo empresarial, industrial. Aprovechamos muy bien el tiempo y agendamos una serie de actividades posteriores que creo que pueden contribuir en mucho a que garanticemos una armonía entre los distintos sectores de la vida nacional y evitar caer nuevamente en el conflicto, que es lo que más me preocupa. A mí también. A mí lo que más me preocupa que es lo que está pasando ahora, después que nos dan esta oportunidad de 6 meses que están abriendo una apertura petrolera de oro, de gas, que es importante para Venezuela. Hay gente que no se da cuenta y no quiere ver la realidad. Dice, no, eso se lo van a robar y ustedes son unos asalariados. Una cantidad de gente que es negativa, que no ve las cosas positivas porque creo que no tienen conocimiento de las cosas. Y bueno, tienen razón, pues si no conoces, trata de instruirte y trata de ser un poco más abierto, porque no sé dónde vienen esos comentarios. A mí me han caído encima. Yo confieso aquí con tristeza que estoy muy sorprendido porque en las últimas horas o días se ha producido un resurgimiento del clima conflictivo. Hasta ahora, para ser sincero, la conflictividad se ve solamente en las redes. Alguien me decía hace rato, la gente está en la calle, exacerbada. Y yo, bueno, en la calle no están, o sea, están en las redes, pero eso es un ambiente que alarma, porque si hay algo que no nos podemos dar el lujo nosotros es continuar con las peleas, con los enfrentamientos, con las confrontaciones. Con la polarización. Han sido años. Yo esta tarde estuve hablando un rato con un parlamentario amigo, que es Timoteo Zambrano, y entonces él me recordaba, porque él ha sido uno de los que ha estado en todas las comisiones de diálogo de Venezuela, que los primeros diálogos se dieron en el 2002. Entonces me decía, hace 21 años que estamos en esto. Es decir, estamos en esto significa que hace 21 años estamos tratando de lidiar con las peleas, con la conflictividad, con los enfrentamientos que nos han traído hasta aquí. Lo hemos hablado otras veces. Sí. Eso no le conviene a nadie, no le conviene a los trabajadores ni a los empresarios, no le conviene a los universitarios ni a los estudiantes, no le conviene a nadie. A mí me llama la atención de gente que, ay, pobrecitos los profesores, los maestros, los sueldos, los salarios. Y cuando se les da una solución que entra flujo de caja, que van a subir esos salarios, tienen la posibilidad de dolarización de todo. Ah, no, eso no. Entonces, ¿qué creen? ¿Que va a venir Aladino con la lámpara a solucionar los problemas? Déjame ponerte en una cifra que la que hablaba antes de entrar al programa con nuestro amigo periodista que trabaja con ustedes. Entre las varias licencias que se concedieron está el... Vladimir Pedro Leal, ¿con quién? Aquí, ok. El que tiene las redes. Tiene las redes agarradas con la bien, porque sí que sean las grandes batallas. Estoy hablando bien de ti. Entonces le decía un solo dato, de entre las varias licencias concedidas, una de ellas por la OFAP es la que se refiere a la libre comercialización de petróleo y gas. Entonces, reduzcamos más el ámbito de la revisión, el petróleo. Son 650, son 700, son 750,000 barriles diarios los que se producen hoy, que son pocos, que antes eran 3 millones, y todo eso es así, todo eso tiene razón. Pero esos 650, 700, 750,000 barriles diarios tienen que venderse a descuento por las sanciones. Y el descuento es aproximadamente 25% del precio del valor promedio del crudo, pero además de eso es 15% que se tiene que pagar por la bancarización de lo que cancelan en efectivo. Es decir, que el petróleo venezolano vale 40% menos desde el punto de vista de los ingresos que el petróleo de cualquier país del mundo. Con este levantamiento
parcial de las sanciones, durante estos 6 meses van a ingresar adicionalmente, sin aumentar un barril de petróleo, sin que produzcan absolutamente nada, cerca de 4.000 millones de dólares más, que inevitablemente, si lo controlamos bien, si lo supervisamos bien, si tal como se ha hablado se crean fideicomisos para su administración, van a beneficiar a la gente. Solo por ese concepto, si le sumo el gas, si le sumo la habilitación de los SWIFT, los empresarios saben y los comerciantes lo que significa tener que estar buscando puentes para poder pagar lo que traen a Venezuela. Si a eso se suma la autorización que se le dio para la explotación conjunta con Trinidad del campo Dragón en aguas limítrofes de gas que no podía, no, estaba ahí, no se puede hacer nada con eso. Entonces, son ingresos para todos los venezolanos. Ahora, alguna gente me dice que esa no es la posición correcta, pero es que yo creo que tenemos que pensar en el país, en los venezolanos, las venezolanas que están sufriendo y que además se ha demostrado que las peleas no conducen a nada. Entonces, lo que hoy se firmó además fue una ratificación de lo ya firmado en Barbados. Entonces me decía uno de los asistentes, un empresario, por cierto, me van a criticar a mí porque vine para acá a suscribir un acuerdo en apoyo al acuerdo ya suscrito por una parte de la oposición venezolana. Por favor, sí. Además, yo como empresario me interesa que no haya sanciones, me interesa que yo pueda comerciar libremente, me interesa que haya flujo de caja, me interesa que los empleados públicos puedan ganar un salario más decente porque eso dinamiza la economía, demanda. Entonces, yo hago un llamado de corazón a todos los venezolanos y las venezolanas que les duele el país y que están conscientes de la gravedad de la situación, para que apartemos hasta donde sea posible las diatribas políticas y le demos importancia a lo económico y a lo social. Eso es importante. Por cierto, tú que estás también compartiendo con la Asamblea, ¿cuál es tu opinión sobre todo este referéndum que se está solicitando, donde dicen, bueno, esto no es político, esto es una cuestión que nos interesa a todos, que es el tema de Guyana y crear un Estado y que si vamos a tener algún tipo tenemos que luchar por lo nuestro, ¿no? Yo creo que es tácito que todo el mundo debería, y no tienes que quitar tu ideología política ni nada. Yo creo que nosotros todos tenemos que luchar por la Guyana, no dejarla perder. Ahí hay varios aspectos que traté de tocar rápidamente. El primero es histórico, o sea, nadie duda, ningún venezolano duda, lo hemos aprendido desde muy chiquitos, y perdona la expresión, desde niños, que el Esequibo es venezolano. Hay toda una historia de despojo que hoy estamos tratando de reivindicar, pero que el origen de los reclamos vienen precisamente, y yo me siento orgulloso de recordarlo, del denominado Acuerdo de Ginebra, que fue promovido, suscrito durante el gobierno de Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática, y el gobierno de Raúl Leoni. Ambos presidentes, Betancourt y Leoni, activaron el proceso de reclamo sobre unos territorios que a raíz del laudo arbitral de París estaban perdidos. Entonces, desde el punto de vista nacional, esos territorios son venezolanos. Pero en este momento, ¿qué es la activación del referéndum? ¿Por qué se produce? Porque yo no soy abogado, ustedes lo saben, pero bueno, uno en estas cosas va aprendiendo. Hay un viejo principio del derecho internacional que la delimitación de los mares depende de la delimitación de las áreas terrestres. Si yo tengo delimitado un área terrestre y los mares que están en esas costas al frente son parte entonces del territorio, digámoslo así, nacional. Entonces hay una disputa entre Guyana y Venezuela, digámoslo desde el punto de vista técnico. Para mí el Esequibo es venezolano, pero Guyana disputa una parte del territorio. Resulta entonces que mientras yo no delimite de manera definitiva en las áreas terrestres, los mares que están al frente, menos todavía. Entonces Guyana en enero sometió a licitación 14 bloques petroleros en los cuales hay reservas estimadas de 25.000 billones de barriles de petróleo en esos mares. Es decir, en mares que están en disputa. Guyana abrió una licitación, hay varias compañías importantes, BP, Exxon, Shell, grandes compañías petroleras que son las que están participando en la licitación. Entonces, ante una situación de hecho, hay que responder de una manera tal que se entienda, y entienda sobre todo las compañías de que están en este momento
adelantando procesos sobre territorios que están en disputa, sobre mares que están en disputa. Y mares que están en territorio venezolano y todo, sí. Bueno, es que hay una parte de la licitación que está en un bloque que es 100% venezolano, que es el bloque Paria. Sí. O sea, 100% venezolano y no hay ninguna duda. Es como si yo agarro y vendo la casa del vecino. Bueno, pues es mi casa y yo tengo los documentos. No, está bien, pero yo lo salgo a venderlo. Me acuerdo, ustedes han ido muchas veces a Bogotá. En Bogotá uno pasea por las calles y entonces ve avisos. Este terreno no se vende, no se alquila, no se permuta, porque allá agarran y te venden un terreno, una casa. Seguramente han visto ese aviso. Pero volviendo al tema fundamental. Entonces mucha gente me pregunta, bueno, pero es que esas 5 preguntas conducen a lo mismo. Esos son 5 veces sí, que tú vas a decir, sí, estoy de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra, estoy de acuerdo con reclamar por el Estado de Derecho. Todos van a decir, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que el sentido que tiene fundamentalmente es un mensaje poderosísimo para los accionistas de las compañías que están participando en la licitación y para los países extranjeros, que hay todo un país unido alrededor del reclamo. Si yo fuera un accionista de BP o de Exxon y entonces viera que vamos a hacer una inversión millonaria en un área que está en disputa, empezaría a pensarlo. Es así. Ahora, no es lo mismo que el gobierno de Nicolás Maduro Moro diga que está haciendo una reclamación, es que se diga todo el pueblo de Venezuela está unido alrededor de una causa que es nacional. Entonces y que trasciende gobierno y trasciende tiempo. Por eso decía que el reclamo inicial fue de Betancourt y en el 66 con León y con la firma del Acuerdo de Ginebra. Sí, tenemos muchos años reclamándolo, pero tenemos que hacer. Y fíjate tú que se puede llegar a algún tipo de acuerdo de sociedad y todo. Mira el Campo Dragón de Shell, del gas natural que hablabas tú, lo extraen de Venezuela, pero lo procesan en Trinidad, pues nosotros no tenemos esa capacidad. Hay un concepto, y todo, sí, y un concepto de diplomacia, hay armonía. Un concepto de derecho internacional para terrenos de esta naturaleza, territorios de esta naturaleza, que se llama territorios en fideicomiso. Es decir, está bien, vamos a hacer una cosa, como ese territorio está en disputa y como tiene grandes riquezas en su suelo, o en este caso en el suelo de los mares, entonces vamos a adelantar todo un proceso licitatorio, vamos a asignarlo, pero las ganancias que se produzcan se reparten entre las dos repúblicas. Eso es una alternativa, pero eso será posible en la medida de que Guyana perciba de que estamos unidos alrededor de eso, porque lamentablemente pudieran pensar que por las disputas políticas no tenemos un frente unido. En Río Revuelto, ganarse pescador. Y no estamos hablando del ingreso para el año que viene o por otro año. Los 25.000 billones de petróleo que están en esos 14 bloques significan ingresos para Venezuela, o en todo caso para ambos países si se pasa la figura de territorios en fideicomiso por 100 años. O sea, tú estarías dejando, botando, descuidando la herencia de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Es así. Luis Eduardo, tengo que hacer una pausa, regresamos contigo. Dame un minuto que tengo que hacer publicidad y poner una canción. Vamos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Pensini con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Cinco y 52 minutos de la tarde. Siempre en la vida hay que ser profesional y tener que oír sobre todo si uno es comunicador social. Uno tiene que tener la altura para llevar adelante las cosas. Vamos entonces con nuestro próximo invitado. Y vamos a hablar con Luis Eduardo Martínez. Estamos hablando de diputado de la Asamblea Nacional. Hoy compartiste con una cantidad de gente que fue a la Asamblea. Yo creo que todo el mundo con la mejor fe al Congreso. Bueno, ni siquiera, porque creo que fue en el Eurobuilding. Sí. Fue en el Eurobuilding, pero fue una manifestación. Quizás quisieran hacerlo en un sitio neutro para tratar de aglutinar a gente de distintos sectores, factores de poder, para ir a favor de lo que es esta conferencia de acuerdos para la paz y el diálogo. Y tú que formas parte de la Asamblea, para eso era importante que estuvieras ahí. ¿Cuál fue tu sensación hablando con la gente y lo que pasó después? Pedro, una pregunta. Yo en vez de responderte, ¿puedo cantar? Sí. No, porque yo ya canté malísimo, no, se nos va y todo el ¿por qué resto de la no cantaste audiencia? por lo menos una estrofa. Cumpleaños, No, vale. feliz, cumpleaños a ti. Es que Pedro está cumpliendo años a todos los que nos escuchan. Sí, esto se llama un boicot. Yo me voy a... cumpleaños, Pedro. Gracias, Muchísimo muy amable, lo acepto. Vamos para adelante. Bueno, es que son muchos años, ¿vale? No, pero no tanto, tú sabes que la candidata de oposición que ganó esa cuestión de las primarias me dedicó hoy su triunfo, porque dijo, esto va para los ancianos, los vamos a cuidar y yo me sentí completamente identificado. Así que bueno, estamos en el sector que nos están parando, así que buenísimo. Yo acudía. Mira, mala gente, no esperaba esas zancadillas tuyas. No, ninguna zancadilla. No, deja que tú cumplas. Porque comparte públicamente esta felicitación, aunque esté terminando el día, siempre es oportuna. No me lo esperaba. Bueno, mira, ¿qué te pareció esa reunión de hoy, ese encuentro? Califícalo tú como quieras. Me gustó muchísimo, es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque ahí estaba buena parte de lo que Gaitán hubiera denominado el país nacional. Yo vengo desde hace semanas señalando que en Venezuela conviven dos países, el país político y el país nacional. Y, insisto, no son palabras mías, son palabras de Gaitán. En Colombia hace muchos años, en la campaña que terminó en su asesinato. ¿Por qué? Porque hay un país nacional que quiere trabajar, que quiere emprender, que quiere progresar, que quiere salir de esta mega crisis que nos asocia hace tantos años, y hay un país político que está empeñado solamente en confrontar y en procurar unos mantener el poder y otros arrebatarle el poder. Entonces, cuando tú ves allí a una representación importante de los distintos sectores de la vida nacional unidos alrededor de un llamado a la paz, a la convivencia, al diálogo, te convence que estás en la ruta correcta. Y digo que estás en la ruta correcta porque yo he asumido con muchísima seriedad el tema del diálogo, el tema del entendimiento, el tema del consenso. Creo en eso y no me canso de proclamarlo. Así que salí bien contento. Después, como comenté hace un rato, del acto como tal, nos quedamos en varias reuniones de trabajo y ahí, por ejemplo, en una de las conversaciones que adelantamos, estuvimos revisando el tema de la ley de protección de inversiones privadas, nacionales y extranjeras. Si yo quiero proteger las inversiones nacionales, privadas y extranjeras, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, además que con política o con una ley. Ahora, ¿dónde se va a discutir esa ley? ¿Con quién se va a discutir esa ley? Primero con los actores fundamentales que son los propios inversionistas privados, que nos han estado haciendo una serie de sugerencias, pero después hay que aprobarla en la Asamblea Nacional. Que la Asamblea Nacional tiene una composición que a muchos no les gusta, sí es cierto, pero la Asamblea Nacional es la que legisla. Aquí en una oportunidad trajimos pero la composición está por la gente que fue y no fue a votar, porque se llamó a no votar, y bueno, lo que tenemos nos representa a la oposición un pedacito, pero... Sí, si hubiera habido una votación masiva, seguramente los resultados fueran diferentes, pero esa es la Asamblea y en la medida que podamos convencer que es positiva la apertura, que es positivo el apoyo al sector privado, que es positivo
reivindicar el tema de sueldos y salarios, jubilaciones y pensiones, y eso incluye entonces el segmento que tú has citado, en el cual no estás tú formando parte, porque tú no estás, pues tú eres un muchacho. Entonces, en la medida de que podemos ir avanzando en ese consenso alrededor de temas clave, creo que le conviene a Venezuela. A Venezuela le conviene, por encima de todo, la paz. Pero después de la paz le conviene también, entonces, que haya una recuperación económica con inclusión social. El común de las personas, Pedro Humberto, no está pensando hoy por quién va a votar en octubre, noviembre del año que viene. Lo ve muy lejos. Muy lejos. El común de las personas está pensando hoy. Y lo que digo es porque me lo han comentado una y otra vez y yo lo veo. ¿Qué va a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer con la medicina que no tengo? ¿Cómo voy a hacer posible que mi hijo acuda a la escuela con unos zapaticos nuevos? Eso es lo que está pensando el común. No, y yo reunido hoy, por ejemplo, con amigos, empresarios y tal. ¿Cómo proyectas tú los próximos 3 meses? Mira, ni las 3 próximas semanas. Hay tanta incertidumbre, no solamente aquí, sino en el mundo. Fíjate que proyectan el precio del petróleo, esto lo dijo JP Morgan hoy, de $385 el barril cuando estaba casi en 85, 89. Imagínate lo que puede pasar. Para nosotros perfecto si podemos producir, pero si no vamos a perder ese boche. Pero fíjate lo siguiente, Chevron ha venido señalando en reportes internos que nosotros hemos tenido la posibilidad de leer, que si existe el marco jurídico y seguridad adecuado, y eso pasa por la OFAP, puede saltar su producción, solo la de Chevron, de 220,000 barriles diarios a 800,000 barriles diarios. Imagínate lo que significa para Venezuela 600,000 barriles diarios más a ese precio que tú estás Bueno, por señalando. eso se están peleando todos por querer entrar en Venezuela. Claro. El propio Biden en los Estados Unidos, entonces. Pero eso pasa porque nosotros entendamos que una cuestión es la confrontación política y otros es el interés El pragmatismo nacional. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos seguir peleando. Yo exhorto a todos los sectores de la vida venezolana, pero especialmente a los que pelean, porque los empresarios no pelean, y si no, vean esos extraordinarios discursos de hoy en la Asamblea. conferencia realizada. Los emprendedores no pelean, los trabajadores no pelean. Los trabajadores pelean por sus sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Pero esta llama fundamentalmente a los que se han empeñado en mantenerse en confrontación con esa dirigencia política de extremos, porque uno y otro son extremos, de que por el país, por los venezolanos, por los que dicen representar, por favor, vamos a entendernos alrededor de temas claves como la economía, que es fundamental para garantizar un bienestar generalizado. Ya bien. Bueno, Luis Eduardo, está siempre invitado al programa. Gracias por venir hoy, sobre todo un día tan importante que estabas ahí abollado. No, además es un día histórico porque estás cumpliendo años. Ah, histórico porque ya pasé otra. Sí, sí. Bueno, gracias. Ya compré mi sillita de ruedas. Gracias, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Deja que cumplas años que me voy a vengar. Te voy a poner hasta las mañanitas y todo aquí, te lo prometo. Pedro Leal me va a ayudar. Bueno, 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes.